dicen, la clase de literatura, formar lectores, que les guste la literatura, que sean amantes de la lectura, que lean y lean sin parar. No, el mismo sistema educativo que tenemos en el país no sabe cómo llegar a ser lectores de verdad. Y el sistema determina qué tipo de individuo quiere en una sociedad. Los mismos profesores no son lectores. Como yo, que no me gusta la repostería, ¿cómo voy a enseñar a alguien a hacer pasteles? Tiene que separarse de estas, por ejemplo, ideologías woke. Buenas tardes a todos. En esta ocasión estoy muy feliz porque tenemos, como siempre, una invitada especial. Jacquelina, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Oscar? Buenas tardes. Aquí estamos muy bien disfrutando de una tarde no lluviosa, pero sí fría y Un poco con... nublada. Exactamente. Qué rico. Pues sigamos disfrutando y qué mejor que disfrutarlo con una charla acerca de la docencia. Platícanos primero, Jacquelina, ¿quién es Jacquelina y cómo se relaciona con el ámbito educativo? Pues bueno, mira, Jaquelina es una mujer que ya rebasa los 60 años Ok, y que hace un año decidió la jubilación. ok, Esto te lo cuento porque en el devenir de la vida uno siempre tiene que ver y decidir en qué momento deja el camino libre a las nuevas generaciones. Entonces, Jaquelina es esta persona que ha visto en las nuevas generaciones, pues ya la necesidad de que actúen y hagan lo propio en las áreas que les corresponden. Yo tengo una formación en el área de literatura, ok, pero específicamente estudiando literatura, yo elegí lo que fue el área de la docencia de la literatura. Entonces ahí empecé en la universidad un poco a ejercitar y experimentar el estar frente a grupo. Y ok, esto fue algo que vinculó a mi expectativa de vida desde pequeña, que era realmente la comunicación. ok. Comunicar en los ámbitos de la vida lo que yo conozco, lo que yo sé, lo que me gusta, pues comunicarlo a los demás. Pero lo fui enfocando poco a poco, pues al ámbito de la docencia de la literatura. Justamente hablando ahorita de que la literatura es una de las bellas artes, de que la literatura es crear y demás, un concepto sencillo, Jacquelina, que podamos entender aquellos que no somos profesores propiamente de literatura, pero entonces, ¿cómo entenderíamos la literatura desde un punto de vista, repito, sencillo y desde un punto de vista docente? ¿Qué es la literatura en la docencia? La literatura en la docencia es el desarrollo de las habilidades, es decir, las habilidades de la lengua, Ok, la escritura, la lectura y el habla. ¿Sí? ok, Entonces, no te está diciendo que tú tienes que ser el amante y que te leas toda la saga de Harry Potter. Simplemente te está llevando a que la literatura es una herramienta con la que tú puedes aprender a leer, con la que tú puedes aprender a escribir e incluso juntando tu lectura y tu habilidad de escritura, tienes la habilidad del habla. ok, Entonces, esta es la esencia principal de esta materia en nuestro sistema educativo. Si tú te das cuenta, en la preparatoria, en el sistema UNAM, la materia de literatura se da en las 4 áreas en las que se divide el final de la preparatoria, es decir, las áreas de las ciencias, las administrativas, las biológicas, se le da la materia de literatura. ¿Por qué es eso justamente? Porque es esa herramienta que te va a poder enseñar o aprender a leer. Y entonces, si yo leo un cuento de ficción, esto me va a desarrollar una habilidad que después me va a poder llevar a leer un libro de química o un libro de física o un libro de lo que tú quieras.
¿sí? Es decir, desarrollo habilidades de la lengua. Jacquelina, en el sistema educativo actual en el que tuviste, con el que tuviste cercanía los últimos días, ¿de qué manera se está propiciando la literatura o de qué manera se está obstaculizando a la misma dentro de las aulas? ¿Qué analizaste? ¿Qué observas? Mira, hay varias cosas. Uno, el sistema, cuya pretensión es esta, ¿no? Crear lectores, pero en cantidad, ¿sí? O sea, tengo que llenar una hoja y decir que mis niños leyeron 500 libros en el año escolar. Y tú bien sabes, ¿no? Los niños, los que tienen celular ya buscan y así te explican de lo que trata el libro. Muy Claro. pocos realmente leen. Este es un primer obstáculo, o sea, el mismo sistema educativo que tenemos en el país no sabe cómo llegar a ser lectores de verdad. Ellos piensan nada más en llenar numeritos, ¿no? Esta es una cuestión. La otra, Oscar, y esto, pues sí me da tristeza. Los mismos profesores no son lectores. Y aquí es un punto muy importante. ¿Cómo yo, que no sé bordar, voy a enseñar a alguien a bordar? ¿Cómo yo, que no me gusta la repostería, cómo voy a enseñar a alguien a hacer pasteles? Entonces, el profesor en nuestro sistema básico de educación tiene que ser también un profesor lector y en su mayoría no lo son. No son lectores y por lo tanto ellos no abren esta visión para conducir al niño a la lectura, sino que siguen un programa, siguen unas, ¿cómo se llamaban todas estas cosas que llenamos? Nuestras secuencias Así didácticas, es. Sí. y aquí y allá. Nos volvemos más esos administradores de llenar cuadritos, palomitas y propósitos que nunca se cumplen y que luego tampoco sabemos redactar muchas veces el profesor. Y entonces aquí es donde se rompe este nido donde nos estamos ahogando porque por más que queramos hacer lectores, no lo estamos logrando. Uno, porque se busca cantidad y no calidad. Dos, porque el mismo profesor que imparte las materias o imparte una materia o lo que sea, o el grado, no es lector, ¿sí? Entonces, si no eres lector, no sabes cómo conducir al niño o al adolescente a una lectura enriquecedora, donde haya desarrollo de habilidades, donde tú le digas, mira, esto es una metáfora, pero no dice tal cual que sus cabellos son de oro, no, ¿sí? Más bien, aquí hay que interpretarlo. Y al interpretarlo, entonces tú ya vas descubriendo otros sentidos. Pero los profesores, tristemente, van a un cuestionario y quién es el protagonista, qué hizo, cuál es el nudo, cuál es el desenlace, cuál es esto, cuál es el antagonista. No, no, entonces estamos en un sistema un poco cuadrado todavía al que no estamos viendo a la literatura como el arte, que es la sensibilidad que tendríamos que tener para abordar una lectura de carácter literario, de carácter científico o de carácter X, porque la ciencia también juega con la imaginación. Entonces, he aquí el punto que tendríamos que trabajar como sistema, ¿no? Educativo. Claro, exactamente. Jacquelina, escuchando y analizando u observando, porque también los profesores dentro de lo que hacemos es observar, analizar e investigar de manera implícita nuestra labor, veo varias consecuencias no muy alentadoras dentro del campo de literatura en la educación, desde educación básica hasta educación superior. ¿Cuáles son esas consecuencias que estamos viendo ya o que tú viste, Jacquelina, y las que observas a futuro que estamos
condenados, por decirlo de alguna manera, que estamos condenados a sufrir como sociedad y como profesionistas y profesionales. Mira, hay muchas cosas. El proceso de educación, pues, empieza desde casa, ¿no? Cuando es el bebé, cuando es el niño, después está, pues, el preescolar. Yo siempre les decía a mis alumnos, chicos, yo debo confesarles que yo me salté el preescolar, nunca fui a preescolar. Yo entré a la primaria sabiendo leer y escribir. Afortunadamente, en casa, mi familia me enseñó, ¿no? A leer y escribir, así que cuando entré a la escuela, pues ya sabía esto. Pero viene la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, todo es una secuencia. Yo siempre les he dicho, mira, lo que tú viste en primaria, lo tienes que ver de alguna manera en secundaria, en la prepa y hasta en la universidad. Y aún cuando te jubiles, seguirás percibiendo ese conocimiento primero que tuviste, ¿no? Pero, y entonces, el conocimiento se vuelca a veces en vicios. Y más que el conocimiento, vas repitiendo vicios que aprendiste en el preescolar, en la primaria y demás. Entonces, aquí llega un alumno a preparatoria, que es donde yo los recibía, y descubría que el niño había tenido dieces en la materia, en el área, que el niño, según estas gráficas de biblioteca, era un niño lector desde primaria, pero cuando yo lo enfrento a una lectura por sí mismo, no me sabe resolver muchas cosas. Entonces ahí hay esos huecos, ¿no? Y yo en preparatoria tenía que reforzar esta lectura prácticamente desde el principio. Aquí hay un punto muy importante. Fíjate que durante muchos años en Vizcaínas, la materia que aprobaban los alumnos en Ceneval, que hoy se llama, creo que Domina, y que aprobaban en el examen de UNAM, era literatura. Sus habilidades lectoras y sus habilidades escritoras aparecían ahí y pues decías, pues sí, ya otras materias que eran, digamos, muy importantes, las matemáticas, las de la ciencia, siempre la están reprobando los chicos, ¿no? Ahí sale la estadística y nos la mostraban, ¿no? Y las directoras académicas y todo veían que la materia que pasaba era literatura. No sé en qué consistía, pero te digo, mi visión era ver la literatura como una de las bellas artes. La información que te pueden preguntar sobre literatura, sobre quién escribió, aquí tengo algunos libros, quién escribió El Quijote de la Mancha, eso lo buscas en Internet y eso te lo da Internet. Entonces yo te voy a enseñar otras cuestiones, te voy a enseñar a leer, te voy a enseñar a escribir y te voy a enseñar a ver la creación. Ese fue mi paso por este colegio, por esta institución, donde yo estuve trabajando de esta manera. Lo que me pedía UNAM, yo lo cumplía, pero la información cualquier individuo en esta época la puede sacar desde Internet. Entonces, no le encuentro yo cierta ventaja a llevarme 50 minutos de una clase explicándoles y dándoles información sobre las figuras retóricas. Mejor yo voy, leo con ellos y donde encuentro una figura retórica le digo, mira, esto si lo lees literal no te va a decir nada. Entonces hay que buscar la imagen, hay que interpretarla y traducirla y ya vamos a entender lo que realmente el escritor, el poeta nos quiso decir. Esa era una manera de trabajar, ¿no? Entonces, afortunadamente, mis alumnos, en esos 3, 2 o 1 año que yo los tenía, los lograba llegar
llevar a que aprobaran la materia. Pero generalmente esta materia se deprecia cuando no le das un sentido verdadero, sino nada más le das el sentido de tenemos que ser lectores. Eh, el de una materia que es como de relleno, ¿sí? Yo no voy a estudiar literatura, así que ¿para qué me dan literatura? Pues sí es cierto, si no vas a estudiar literatura, no estudies. Sin embargo, lo que estudies, sean ciencias, humanidades, vas a requerir saber leer y escribir y expresarte de manera oral. Entonces ahí es donde yo los conducía y donde el sistema, nuestro sistema educativo se está perdiendo definitivamente. UNAM, SEP y pues todos los que estamos en un ámbito laboral docente, tenemos que seguir forzosamente el sistema, porque el sistema nos está evaluando también y nos dice, si tú no llenas tus estas cartas didácticas o cómo es, tus adelantos, si no llenas eso, no estás trabajando. Sí. Te desvía como profesor. Ahora, otro punto, la literatura es, como el arte en general, es difícil porque tiene un grado de análisis mayor al que cotidianamente hacemos. O sea, yo ahorita te veo y digo, pues sí, es la computadora, es el recuadro, es Oscar, lo conozco, claro, tarará, pero hasta ahí se queda nuestro análisis. Sin embargo, yo voy más allá y digo, ese cuadro que está atrás de Oscar, no lo veo completo, pero me está diciendo algo porque al parecer hay una bicicleta, entonces, y esos tenis, Oscar, entonces a lo mejor es un apasionado de esto, a lo mejor no le veo la firma, entonces vas más allá y nuestro sistema educativo no te permite ir más allá. Tienes que repetir lo que constantemente o lo que han repetido adultos, jóvenes, niños en todo lo largo de su vida, ¿no? No sé si me desvié demasiado, si logré responder a tu pregunta. A ver, tú dime. Y no, está perfecto. De hecho, es una respuesta muy rica porque justamente deja varias interrogantes sobre la mesa, varios temas sobre la mesa. Esta parte de que mencionas de la inteligencia artificial, ¿cómo ya nos mencionabas un poquito, pero ¿cómo lo viviste tú y cuál era tu posición frente a la inteligencia artificial con tus alumnos directamente? El hecho de la inteligencia artificial es un instrumento que está ahí y que no vas a poder hacer nada contra ello. O sea, ya nos rebasó y más bien va a seguir evolucionando. Lo que yo hacía en lo personal era utilizarla. Yo les indicaba a los alumnos, vamos a escribir un verso en decasílabo con tal temática y si quieres pídeselo a nuestro amigo GPT. ¿Qué? Sí, se vale. Y se lo pedían y me entregaban unos versos, wow, están excelentes, sí, todo. Yo los guiaba y les daba eso que ellos le iban a solicitar a GPT. Pero después decíamos, ya lo hicimos con GPT, ahora vamos a hacerlo solos. Y entonces ahí ellos ya les había yo permitido utilizar la inteligencia artificial y ahora yo lo que iba es a que ellos trabajaran solos por sí mismos. Y ahí se ponían y se quebraban la cabeza y los tenía clases y clases, dándome propuestas, corrigiendo, dándoles apoyo para que pudieran mejorar, para enseñarles a contar sílabas, por ejemplo. Yo los recibía en preparatoria a veces sin saber contar sílabas. Entonces, para hacer versos tienes que medir un verso por sílabas, en fin, todo esto. Entonces, yo sí les permitía utilizarlas en ese momento frente a mí
en el salón de clase. Como en el salón de clase yo también trabajaba su propia creación, pero también frente a mí y ya solos, porque yo sí era de las profesoras que recogía los celulares. A mí los celulares en mi mesa y cuando termine la clase, pues ya los podemos. Pero ellos ya veían el trabajo con apoyo de y el trabajo por sí mismos. Y les gustaba. Cuando ellos veían el resultado ya por sí mismo, se quedaban hasta sorprendidos de ellos mismos, ¿no? Entonces era ese trabajo. Yo no puedo prohibir algo, más bien lo utilizo a mi favor. Es como a este enemigo, ¿no? Que híjole, pues no puedo con el enemigo, me uno. Entonces, pero también tenía yo la otra parte de trabajar solos. Ahorita tú también hiciste énfasis en algo que, que es muy, muy obvio en nuestros tiempos, que es la individualidad. O sea, todos estamos inmersos en el yo. Ya viene esta corriente también del narcisismo, hasta ya perfilan, ¿no? La gente narcisista. O sea, que está centrada en su yo. Las redes sociales, tristemente, las han utilizado para yo ser protagonista de mi pequeño escenario, ¿no? Un post en Instagram o en lo que sea, y eso yo ya me hice famosa y ya soy mi protagonista. Dentro de miles y millones, imagínate las redes sociales, qué tan saturadas están de información, de imágenes y demás. Pero ya hice yo ahí algo por mí. Estoy tan centrada en revisar mis redes sociales o mi yo que me olvido de todos los demás. Sin embargo, y aquí también se une con la parte del liderazgo educativo en nuestro país y muy probablemente en el resto del mundo, es sobre esto. Nosotros estamos trabajando para un sistema y el sistema determina qué tipo de individuo quiere en una sociedad. Claro. Si nosotros vamos hurgando, vamos a descubrir que lo que realmente quiere el sistema es gente que no tenga habilidades verbales, es decir, que no sepa leer, que no sepa escribir, porque es más fácil manipularla. Entonces, si tú tienes una sociedad despierta, pues obviamente no la vas a poder manejar. Entonces, tristemente estamos inmersos en un sistema social, político, económico, que eso es lo que quiere. Pues ni modo, como uno tiene que trabajar también, pues yo tengo que trabajar, entonces elegí trabajar en esto a lo largo de mi vida, pues ni modo, Claro. tengo que seguir al sistema, porque si no sigues al sistema, entonces, dale. Retomando un poco lo que mencionabas de que el docente no lee o el docente promedio no lee y de que el sistema no se preocupa u ocupa en hacer buenos lectores, ¿cómo ves a la educación mexicana en la próxima década? No nos vayamos muy lejos. En la próxima década, ¿cómo ves desde educación básica, media superior y superior? Porque son los profesionistas que tendremos en nuestra sociedad el día de mañana. Dentro de la próxima década, para que haya gente con una aura más plena en la educación, en el intelecto, tiene que dar un vuelco el sistema educativo. Tiene que separarse de estas, por ejemplo, ideologías woke. Lo que ahora nuestro sistema educativo en México está adoctrinando en una ideología a los niños. Entonces, eso se tiene que quitar y realmente se tendría que empezar a trabajar nuevamente en la aritmética, en la gramática, porque los jóvenes, los que habitamos este país, estamos muy alejados
del desarrollo de las verdaderas habilidades intelectuales, ¿sí? Todo, si tú ves a veces a los alumnos ya no saben ni siquiera sus habilidades y destrezas manuales. ¿Por qué? Porque desde preescolar, y dicen que es el hit, ¿no? De una escuela súper, que les den tecnología y que les den computación. Yo veo a niños que tienen 4 o 5 años y que están con la computadora 3 horas, ¿no? No. O sea, nuestro sistema educativo en este país tiene que limpiarse totalmente y dejar de adoctrinar eh, a nuestros jóvenes y niños en una ideología que ni siquiera nos pertenece, que ni siquiera nació de nuestra sociedad, sino que la están, las grandes potencias en este mundo son las que están llevando y diciendo, esto es lo que tienen que hacer los países y principalmente los que llaman países, pues, este, como en desarrollo, ¿no? Claro. Sí, y me imagino entonces que te brincaba el ojo cuando escuchabas eso de ella, todes y cosas de ese tipo. No, me dolía el corazón y el cerebro, ¿no? Sí, me imagino. Para cerrar, Jaquelina, una pregunta donde la respuesta va directamente a los que estamos en la primera línea de batalla, o sea, es a los profesores. Sabemos que el sistema tendría que cambiar para que haya un cambio realmente revolucionario. Pero al final quienes estamos frente a los niños somos nosotros. ¿Qué tendría que hacer diferente el profesor, que ya desde la normal, digo, en el ideal que el profesor es normalista, por lo menos de primaria, que es en el ámbito donde me desarrollo, o de cualquier otro nivel, pero el profesor ya se está formando con esta adicción a las redes sociales, con esta dependencia de la tecnología, y no quiero persuadirte hacia alguna respuesta, pero ¿qué tendría que hacer diferente el profesor para realmente hacer algo distinto y que impacte de manera positiva cuando se gradúe y cuando esté en el aula, o incluso los que ya están en el aula? ¿Qué tenemos que hacer de manera distinta para generar un cambio positivo? Mira, aquí hay un punto muy importante y cuando me lo han preguntado, mi respuesta es, yo trabajé con pasión a lo que hacía, o sea, de manera no te imaginas. Lo que yo hice es cumplir, porque sí tenía que cumplir con UNAM. Yo cuando llegué a Vizcaínas también estuve en el sistema SEP porque daba clases en secundaria. Entonces, lo primero era cumplir, porque yo estoy en un centro de trabajo, porque estoy laborando, porque necesito recursos económicos para mantener mi vida. Claro, Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero es cumplir. Pero como yo también luego suelo ser una persona un poco autónoma, o sea, decir, sí, yo cumplo y lo que me pide SEP o me pide UNAM, a lo mejor no es, desde mi punto de vista, lo que realmente necesita mi alumno. Entonces, y voy de manera autónoma, con la pasión de ser docente y trabajar lo que sé que le iba a servir al alumno. ¿Sí? Y entonces, por eso te digo, en exámenes como Ceneval, mis alumnos, la única materia que a veces aprobaban era literatura, era español, era lectura. Entonces, a mí me sorprendía porque decía, bueno, ¿y por qué no pasan biología? No sé, ¿y por qué no pasan física? No sé. Pero yo me entregué con pasión a mi labor docente. A veces mi esposo me decía, trabajas allá y trabajas en casa, tú lo debes saber bien. O sea, el profesor está trabajando 3 horas antes de estar frente a grupo y como 10 horas después que deje el grupo. Esto no se reconoce ni monetariamente, ni espiritualmente, ni de ninguna forma. Al contrario, te van llamando, ¿no? Te van ahí porcionando y todo.
Sin embargo, ahí es donde entra la pasión. Yo lo hacía porque me gustaba y entonces yo invertía incluso hasta económicamente en hacer cosas porque decía, esto va a servir. Pero viene la otra parte emocional. O sea, finalmente, en el ámbito social, si tú te desvías, aunque sea lo mínimo, tú ya eres una persona que muy probablemente no conviene, porque Claro. te estás desviando de lo que se tiene que hacer, de este sistema al que pertenecemos, ¿no? Entonces, si tú vas y un día le dices al secretario de Educación Física o de Educación, secretario Pública. de Educación Pública, que no está haciendo bien las cosas, que eso del calendario, que ahora que nada más por fútbol, que salgan ya. O sea, ¿en cabeza de quién, no? Claro. Pues todo esta es la ideología, de alguna manera, woke. Yo ya no estoy viviendo en Ciudad de México, pero yo voy a Ciudad de México cada semana y ahora veo las paredes pintadas de rosa y dicen, somos una ciudad de pelota y de feminismo, o de fútbol y de feminismo. O sea, no entiendo qué está pasando. ¿No? En esta Sí, gran ciudad cosmopolita, que es una ciudad que mundialmente es atractiva, ahora me resultan este tipo de cuestiones. Entonces, yo me salgo de esa ruta y la Secretaría de Educación Pública o la UNAM no me va a querer. claro, Entonces, tengo que ser muy astuta para poder realmente hacer algo por el niño o por el joven cumpliendo con mi sistema, pero también logrando lo mínimo que sí vaya a ayudar a este joven que se está formando en un sistema educativo oficial, ¿no? Entonces, es un trabajo muy difícil. Yo lo hice con mucha pasión e incluso sigo pensando sobre cambios, bueno, sobre mi propio proyecto, el de poesía en el aula de juego. O sea, yo estoy todavía, ¿no? Frente a la batalla con esto, porque sé que da resultados. Los 21 años casi que estuve ahí en Vizcaínas me lo hace comprobar, ¿no? claro. Porque yo lo llevé, es la metodología que yo utilicé de principio a fin. Exacto. Por si alguien tiene duda, 21 años respaldan el trabajo y por supuesto que nosotros como docentes, repito, siendo investigadores, en la investigación siempre hay prueba, error, confirmas, ajustas y demás. Entonces, Jacquelina sabe de qué está hablando. Jacquelina, entonces me quedo que el profesor debe ser divergente, debe ser revolucionario, pero sagaz, es decir, cumpliendo con lo que tiene que hacer y dándole a los niños de manera estratégica todo ese amor y esa vocación que tiene y esa pasión por enseñar, pero de una manera dosificada, sin que el currículum oculto o el antagonista de la educación que intenta pasar por protagonista se dé cuenta de que hay alguien que está haciendo las cosas bien, porque si no, lo vamos a empezar a hacer a un lado y a un lado y a un lado y que parezca que, pues él se quiso ir o ella se quiso ir. ¿Quién sabe por qué ella no se sentía a gusto, no? Porque también, retomando el tema del liderazgo, hay líderes negativos que se vuelven expertos en hostigamiento, en acoso, en debilitar esa vocación, ese ánimo y ese ímpetu que tienen los docentes. ¿Por qué? Porque no te ajustas. ¿Por qué? Porque no me convienes. ¿Por qué? Porque no estás a la altura. Y hay un montón de cosas. Digo, eso daría para otro video completo, pero me quedo, repito, con eso. Seamos sagaces, apasionados de lo que hacemos y astutos, porque de otra forma no vamos a encajar entre comillas, ¿no? Sí, mira, es el sistema, pero es el sistema general, ¿no? Es el sistema mundial. O sea, tú ves las guerras, los países que tienen o que son llamados potencias, ellos están manipulando mediante un Claro, sistema y es el poder económico y nos conducen
hacia lo que ellos quieren. Entonces, ese es el plano general y nos vamos a lo particular, particular, particular y pues llegamos a nuestro país, a nuestra sociedad, a nuestro ámbito profesional, que es la docencia, pero es el perfil general, ¿sí? En todos los lugares tú vas a encontrar a esta persona que viene ya con el propósito de terminar, de quebrar, de que se salgan, de que aquí no vienen a pensar, aquí se va a hacer esto y todo lo demás. Entonces, a final de cuentas, estamos dentro de ese sistema y si nos salimos del sistema, estamos también deshechos porque no hay algo que nos sustenta económicamente y de entonces de qué vamos a vivir, ¿no? Por eso esa palabra que tú utilizas, sagaz, pues sí es muy importante. O sea, si realmente tu pasión es esto, cumples, pero también llevas y encaminas al alumno hacia el desarrollo de habilidades que sí le van a servir para la vida. Y hay un punto muy importante. También el docente tiene que ser una persona formada intelectual y culturalmente muy bien, ¿sí? Entonces, porque la sensibilidad que tú como docente tienes te va a hacer ver realmente las necesidades del alumno, acercarte a él, al niño, al joven, para que entiendas su mundo. Porque los adultos, aunque ya vivimos ese mundo, no estamos realmente ya conscientes de lo que vivimos. Y eso tenemos también que regresar, ¿no? Totalmente. Jaquelina, muchísimas gracias. Yo podría estar aquí platicando contigo mucho tiempo, muchas horas, pero espero en algún momento me regales una entrevista más para buscar otro tema. Digo, ya habrá otra cosa que se me ocurra preguntarte. Muchas gracias. En el canal tenemos una frase que por supuesto que con todos nuestros invitados encaja y es que un docente de excelencia puede marcar la diferencia. Muy Entonces, bien. Jacquelina, gracias por esa diferencia que marcaste, gracias por esa excelencia que compartiste en las aulas, no solo en este colegio que mencionas, Vizcaína, sino sé que en muchos otros lugares lo hiciste y lo seguirás haciendo. Entonces, Jacquelina, muchas gracias, te mando un abrazo. Hoy con muchísimo gusto, también yo esperaría regresar aquí a tu espacio. Felicidades por este espacio, creo que es muy importante para que abrir los ojos, ¿no? Para abrir los ojos y ver la vida de otra manera y nuestra propia labor, ¿no? Profesional también.